Bueno, hablemos un poquito de lo que fue la adaptación de los volúmenes 8, 9 y 10 que está haciendo Cote hasta ahora, hasta la fecha de esta tercera temporada. Primero vamos a hablar de la adaptación del volumen 8, que fueron los primeros dos capítulos de anime. El volumen menos tomado en cuenta por Lerche, fue el más maltratado lejos. Ni siquiera fue maltratado, fue casi ignorado por completo. Es la peor adaptación de un volumen en la historia del anime de Cote. Por lejos, es mucho peor adaptación. Bueno, de la primera temporada no ni hablar, porque los primeros tres volúmenes están bien adaptados dentro de todo. Pero de la segunda temporada, el 4 fue mejor adaptado. Y esto recuerda mucho a la adaptación del volumen 5. Adaptaron 296 páginas del volumen 8 en 2 capítulos de anime. Ya con eso te estoy diciendo que es un desastre la adaptación. Lo normal es que cada volumen de una novela ligera sea adaptada en 5 capítulos, 4 como mínimo. Pero bueno, Lerche con Cote no lo hace y adaptó 2 capítulos en un volumen de 296 páginas. Omisión de muchas escenas. Dejaron otras sin importancia en los capítulos de anime. Dejaron la escena donde Albert dice sorry, que bueno, nos dejó un buen meme, pero es una escena que no tenía nada que aportar a la historia. Cuando Mi-chan se sentía cansada y no tenía amigas y estaba cerca a Hiyori y Chinose. Otra escena que no aportaba nada, pero la animaron. En vez de adaptar mejor la escena donde Ruen habla con Hashimoto y ahí los enfrentan a Nagumo y Manabu, que iba pasando por ahí. Escenas que podían haberle dado más tiempo, un minutito más. La adaptación de la escena del conflicto de Nagumo y Manabu mal explicado, explicado muy mal, explicado a medias, que si explicás algo a medias, lo explicaste mal definitivamente. Y después tuvo el mismo trato que el volumen 5 en la segunda temporada, que el volumen del Festival Deportivo, que a eso iba, que fue un mal trato, fue una mala adaptación. La temporada 2, ¿cuántos caps fueron bien adaptados? En adaptación fue bien, el volumen 4 fue bien adaptado. La última parte, el primer capítulo estuvo mal adaptado. El segundo más o menos y el tercero fue muy bueno. Después el volumen 5 fue el peor adaptado de la segunda temporada, por eso es que lo comparo con esta tercera temporada, el volumen 8. O sea, tuvo el mismo trato. Después el volumen 6 fue muy recortado y el volumen 7 fue adaptado bien, pero tuvo una animación y una dirección pésima. Y el 7.5 fue horrible, fue muy malo. Bueno, esa la adaptación volumen 8, horrible. El peor volumen adaptado hasta la fecha. Pero, aunque fue el peor adaptado, no tiene el peor capítulo adaptado y tampoco obviamente el mejor. Vamos a llegar pronto a eso. Después, volumen 9. Vamos a hablar de la adaptación del volumen 9. Un volumen que Lerche tomó mucho en cuenta debido al pasado de Ichinose. Tuvieron en cuenta mucho el pasado de Ichinose porque, o sea, es un personaje muy popular y un personaje muy importante para la historia. No importa cómo lo maltratan y lo mal que la escriben luego. Este volumen 9 sí tuvo un buen trato por una cuestión de que era el personaje central, era el epicentro de todo lo que pasaba en el volumen 9. Entonces eso hizo que le tengan más importancia. Es más, tiene tanta importancia que el volumen 8 fue adaptado en 2 capítulos. El volumen 9 fue adaptado en 3 capítulos. Adaptó 270 páginas de la novela en 3 capítulos de anime. Lamentablemente no le dieron mucha importancia a extender más capítulos, pero bueno, por lo menos más importancia que el 8 tuvo. Y bueno, fueron 3 capítulos por volumen. Hubiera sido mejor 4, pero bueno, peor es nada. El último capítulo, el 5, fue el mejor de este volumen. La adaptación del pasado de Honami superó a la novela. Fue lo mejor adaptado, que es el capítulo 5, que es el último capítulo del volumen 9. O sea, el volumen 9 está adaptado del capítulo 3, 4 y 5. El 5 fue el mejor. Con mejor dirección al inicio y más variedad de OST, todo se hubiera potenciado. Más teniendo en cuenta la adaptación del volumen 10. ¿A qué me refiero con esto? Como vimos, hubo más variedad de OST en la adaptación del volumen 10. Entonces, si hubieran dedicado ese trabajo al volumen 9 también, una mejor dirección y una mejor OST, el volumen 9 hubiera estado a la altura del volumen 10 en la adaptación. Luego, no adaptaron puntos de vista de Ichinose y Sakayanagi. Con eso adaptado, pegaría más el final del volumen. Acá faltó el punto de vista de Sakayanagi cuando habla con Nagumo. Faltó el punto de vista de Ichinose cuando tiene la conversación completa con Nagumo. Y también eso hace que Nagumo haya perdido importancia y haya perdido tanta presencia en la historia en esta tercera temporada, porque le sacaron escenas muy buenas y muy importantes para ver qué tan capaz, qué tan pudiente es Nagumo a la hora de manipular y a la hora de enfrentarse a líderes de otras clases. Cortaron mucho cosas importantes de Nagumo porque Lerche pensó, bueno, ok, ¿a qué personaje le quitamos escenas importantes? Sí, quitémosla a Sakayanagi y a Nagumo, total. Son personajes muy importantes en todo el primer año, final del primer año y segundo año, pero no importa, total. Te dejamos la escena donde Kiyotaka hace suspirar a las mujeres. Pero bueno, eso sería el volumen 9. Y vamos a la adaptación del volumen 10, que acá tengo muchas más cosas que decir al respecto. Tiene el peor capítulo de toda la tercera temporada, que es el capítulo 6. El capítulo 6 es el peor capítulo de toda la temporada. Es el peor adaptado, el peor animado del volumen 10 y el que peor dirección tiene.
es el peor por lejos. Esto pintaba caótico y pintaba muy oscuro cuando empecé a ver el volumen 10. Acuérdense que yo puteé mucho esta adaptación porque animaron 113 páginas de novela ligera en un solo capítulo. Y eso es demasiado. El peor de toda la tercera temporada es, de todo el anime de Kote no, el capítulo 2 de la segunda temporada es peor todavía. Pero ¿qué pasa con el volumen 10 que tiene esta bipolaridad, tiene esta dualidad de caras? Que así como tiene el peor capítulo de toda la tercera temporada, tiene el mejor y entra en un top de los mejores de todo su anime, que es el 8, que adapta casi hasta el final, sacando la escena de Sakayanagi con Kiyotaka y Tsukishiro, te adapta todo el final muy bien, de forma excepcional. Rescataron OST de la primera temporada, del momento en el cual Chabashira le dice a sus alumnos que los puntos que tienen van a ser 0. Ese OST, la paleta de colores de la primera temporada de los capítulos más importantes, la buena dirección, nuevas OST, buenos planos. Mucho mejor la expulsión en el anime que en la novela ligera. Mucho mejor todo lo que dice Horikita, todo el discurso que da, todo muy potenciado. Entonces, el capítulo 8 es el mejor de toda la tercera temporada y me parece uno de los mejores de toda la franquicia en el anime. Y bueno, Lerche demostró que si hubiera querido, Youkoso habría tenido de las mejores adaptaciones existentes. Pero también demostró que es un estudio que no le gusta gastar plata, aunque eso signifique adaptar algo bien. Acá está muy claro, Lerche no quiere gastar plata, no quiere darle amor a la historia y solamente quiere terminar cuanto antes la adaptación del primer año. Eso hizo que el volumen 8 tenga 2 capítulos, eso hizo que el volumen 9 sea rusheado y aún así tenga 3 capítulos. Y eso hizo que el volumen 10 tenga el peor capítulo, que es el primero, y que los 2 últimos del volumen 10, el 7 y el 8, sean los mejores. Adaptó 324 páginas de la novela en 3 capítulos de anime, más 5 minutos en el capítulo 9. Recuerden, el volumen 10 está adaptado en el anime capítulos 6, 7 y 8. Y los 5 minutos del capítulo 9, que son la escena de Sakayanagi hablando con Kiyotaka y después aparece Tsukishiro, tira al suelo a Sakayanagi, amenaza a Kiyotaka. Una adaptación de esa escena que obviamente fue bastante buena, hicieron algunos cambios, pero dentro de todo lo más flaco y lo que más aflojó fue la animación y la dirección de esta tercera temporada. El volumen 10 es el segundo más importante. El capítulo 7 y 8 le hicieron justicia a la novela. La verdad que esos 2 capítulos son muy buenos y estoy muy contento y alegre que lo hayan adaptado también. Pero bueno, no todo es color de rosas. No adaptaron algunas escenas importantes, la charla de Manabu y Nagumo con Suzune y Kiyotaka presentes, que es la escena al comienzo del volumen 10, cuando está hablando Nagumo con Manabu. Están hablando un poquito de Kiyotaka y cómo Kiyotaka es el protegido de Manabu. Nagumo dice eso. Y ahí justamente aparece también Horikita y Nagumo habla de que estaría bueno que Horikita sea parte del consejo estudiantil. Eso no adaptaron. No adaptaron eso y lamentablemente no adaptaron eso porque eso es importante para todo el segundo año. Y también es importante porque en esa escena Nagumo demuestra tanto la admiración por Manabu y como también que es muy consciente de Kiyotaka y de lo bien que se le da manipular el ambiente a su favor. En fin, para dar una idea redondeada, el volumen 8 fue el peor adaptado de todo Kote y con diferencia. 2 capítulos de una novela que tiene 296 páginas, igual no tiene sentido, es el peor volumen adaptado. El volumen 9, una adaptación muy buena que por momentos flaquea porque sí o sí, si no es una adaptación que flaquea, no es una adaptación que la haga Lerche. Y el volumen 10 tiene el peor capítulo y tiene el mejor capítulo. Cosa de la vida, cosas que solamente Lerche nos puede dar con esa dualidad y con esa bipolaridad que tanto representa a este estudio de animación, que no es capaz de hacer todo bien. Incluso cuando hace todo bien, vos te quedás dudando como diciendo, ¿cómo es posible? ¿Este realmente es el estudio Lerche? ¿Realmente Lerche está animando esto? Y eso sería todo, muchachos, el análisis de la adaptación del volumen número 8, el volumen número 9 y el volumen número 10. Gracias por ver el video, a toda la gente de YouTube. Gracias a Haku, a Adrián, a Ukrido, a Kyotaro, a Badigadi, a Agustín, a Yurax, a todos que están acá, a Alfredo, a RP. Estamos ahora mismo en Twitch, como siempre estoy los viernes cuando analizo un nuevo capítulo de Youkoso.